Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros el recién reelegido secretario de la, en este caso, de la secretario provincial de COAG, Sindicato Agrario iba a decir, COAG, amigo de esta casa, Andrés Góngora Belmonte. Don Andrés, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Rafa? Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchas gracias. Y enhorabuena. Bueno, sí. Enhorabuena, reelegido. Dicen que hay que dar la enhorabuena cuando uno se lo deja. Cuando se lo deja. Cuando uno lo deja. Bueno, ¿cómo ha sido esto? De la pasada semana, la elección, ese congreso, creo que el noveno congreso provincial, donde 4 años más al frente de COAG. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, bien, la época de congreso dentro de la organización es un periodo, aunque es verdad que todo se centra, ¿no?, en ese último día, pero un congreso lleva prácticamente 2 meses, puesto que las delegaciones están muy extendidas por todo el territorio de la provincia y hay que hacer asambleas precongresuales, pues prácticamente en cada pueblo, ¿no? Nos tiramos ahí más de un mes que parecemos feriantes, ¿no? De un pueblo a otro. Iba itinerante, iba dando vueltas por todo el pueblo. Pero es un proceso muy enriquecedor, ¿no?, en el que se fortalecen las estructuras de la organización. Y luego finalmente, bueno, pues agradecer, ¿no?, a mis compañeros. Hemos sido en torno a 100 delegados lo que han salido de todas las comarcas y al final han decidido que continúe, ¿no? Depositan la confianza tanto en mí como en Antonio Moreno para secretario de organización. Una nueva ejecutiva en la que algunos repiten, otros se lo dejan, pero bueno, al final siguen siendo personas de COAG vinculadas a la organización. Y la verdad es que estoy personalmente bastante contento de cómo se ha celebrado, ¿no? Creo que salimos bien reforzados en todas las estructuras y también en los equipos técnicos de la organización, que ya cada vez más pues tienen un peso muy, muy importante, ¿no? El equipo de trabajadores que forman la organización se ha ampliado, sobre todo después de la pandemia, las necesidades que tienen los socios de COAG de depender más técnicamente de la organización está cada vez más aumentando, ¿no? Cuando hablamos de todos los requisitos que nos exigen al sector agrario, toda la documentación, toda la burocracia, al final, pues gracias a los técnicos de la organización podemos resolver toda esa burocracia, ¿no? No obstante, te pregunto, porque ahora hablaremos de los retos que tenemos para los próximos 4 años, pero estos últimos 4 años, con 2 de pandemia, han sido unos años complicados. ¿Qué destacarías tú más de la gestión que has llevado a cabo? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Y qué es lo que has dicho está así imposible de hincarle el diente y lo vamos a meter mano en estos próximos 4 años? Bueno, hay varios aspectos, ¿no? Por un lado, creo que el paso que dio la organización de formar parte de una interprofesional, poder hablar ya de la extensión de normas para actuar ante situaciones de crisis, no está todo resuelto. Nos gustaría en COAG que este plan fuera mucho más ambicioso y estamos precisamente peleando para que así sea, pero creo que eso es un paso importante. Luego, creo que el salto como organización en cuanto a la interlocución con las diferentes administraciones, antes no es que no fuera así, pero es verdad que estábamos como muy vinculados a tener interlocución con la Delegación de Agricultura y llevamos ya varios años que la organización está muy metida, ¿no?, en todo lo que es las diferentes ramas de la administración que tienen que ver con el sector agrario, ¿no? La relación con los ayuntamientos también creo que se ha fortalecido y ya, bueno, pues cuentan con la organización pues para hablar de caminos rurales, hablar de higiene rural, hablar de seguridad. O sea, os habéis hecho un poco más importante, ¿no? En este caso, que contáis más para las administraciones. Sí, yo creo que la organización o el propio sector no hemos salido de esa interlocución solo y exclusivamente con el ámbito de agricultura y ya, bueno, pues creo que incluso si os fijáis, hace unos años pues hablábamos mucho de las medidas de agricultura, pero no hablábamos de empleo, no teníamos esa relación con la subdelegación de gobierno para hablar en la oficina de extranjería y cosas así, y al final son evidentemente cuestiones que afectan a nuestro sector, o los temas relacionados con medio ambiente, del agua, que hemos hablado muchísimo, ¿no? Esa es la parte que más me satisface. La parte que no, pues todo el debate que se genera en redes sociales y en las nuevas barras de bar, ¿no?, que es
una serie de opinadores sin ningún rigor y sobre todo sin ninguna responsabilidad, ¿no? Que cuestionan todo, cuestionan los medios de comunicación, que es la gente que quiere hacer un trabajo serio. A las redes sociales puede volverte loco. Entonces obviamente. creo que eso, bueno, está dañando al sector, perjudicando a la credibilidad del sector y a los que tenemos una labor que es dar certidumbre y certeza. Nosotros no frivolizamos con las noticias que sacamos, lo que decimos, sino que cuando decimos algo es porque esté ocurriendo de verdad, ¿no? Y tenéis una base en la que podéis argumentar. En este congreso hemos discutido mucho sobre eso, sobre la necesidad de que los agricultores nos demos cuenta que somos profesionales y en nuestra actividad profesional nos corresponde también estar bien informados, y para estar bien informado hay que estar cerca, pues, de una organización agraria e informarte de medios de comunicación serios, no del teléfono y el WhatsApp, y que ahí, bueno, creo que se está haciendo mucho daño en los últimos años. No obstante, el lema que escogiste para este congreso, Unidos, Unidas, en defensa de la soberanía alimentaria europea. Europa, nuevamente, porque tampoco es que se esté apoyando mucho a la agricultura. No, Europa lo que se está pegando es un tiro en el pie, directamente. Hablamos de Europa porque es nuestro mercado, porque formamos parte de este club. La soberanía alimentaria no es otra cosa que la necesidad que tiene cualquier pueblo, cualquier región, de producir su alimentos suficientes para alimentar a una población. En Europa hay 500 millones de habitantes que ahora mismo no se alimentan si no es por las importaciones de terceros países. Por lo tanto, la soberanía alimentaria está abandonada por parte de las políticas agrarias europeas, también las políticas agrarias de los estados, y eso es un riesgo que el ciudadano de a pie no sé si es capaz de medirlo. Desde luego, es un riesgo que lo hemos visto cuando en la pandemia no teníamos equipos de protección, pero hemos tenido alimentos. Y es porque todavía tenemos capacidad de producir. Pero las medidas que se están sacando, que se quieren impulsar desde Europa, en el que poco más o menos los agricultores nos vamos a convertir en jardineros más que en productores de alimentos, nos lleva a tener un serio riesgo de abandono de la actividad. Y eso, bueno, creo que Europa no se lo puede permitir, y la sociedad debe saber que nos vamos a enterar de lo que vale un tomate cuando no se produzcan los tomates aquí. Nos vamos a enterar el precio y la necesidad de tener una alimentación completa cuando la alimentación no la tengamos. Depender de terceros países para alimentar a una población es un riesgo muy grave, y las legislaciones que vienen pues nos llevan a dejar de producir, a reducir producción, ¿no? Y no va a ser nuestro caso, los agricultores de Almería no nos vamos a ir a ningún sitio a producir, pero con la legislación de Europa lo que están invitando es que se produzca en terceros países. Claro. ¿Cuál será entonces, por tanto, el objetivo que te marca en estos próximos 4 años para llevar a cabo desde COAG Almería? Mira, uno de los objetivos primordiales cuando hablamos de soberanía alimentaria es que el agricultor tenemos que obtener una renta. Tenemos que obtener una renta como cualquier ciudadano quiere tener un sueldo. Obvio. Y tener un sueldo. Y siempre por encima de los costes de producción, que es que parece que todo el mundo se lo olvida. Evidentemente. Para obtener una renta, lo primero es cobrar, tener un precio por encima de tus costes de producción y que te dejen un margen de beneficio. Y sobre todo estabilizar los precios. Mirad, no puede ser que año tras año nos den unos datos de que la agricultura está creciendo, pero sin embargo cuando entras a desmenuzar esos datos te das cuenta cómo explotaciones le puede haber ido muy bien este año, por ejemplo, y otras que no. Que han tenido que dejarlo. Y es que la diferencia, las subidas y bajadas de precios a lo largo del año se están agudizando cada vez más. Por lo tanto, estabilizar los precios significa estabilizar las rentas, ¿no? Y por lo tanto ese es uno de nuestros objetivos. Y eso afecta mucho, sobre todo al pequeño agricultor, al modelo de explotación familiar, profesional, eso sí, porque vivimos de la agricultura, no complementamos con otra actividad, pero que requiere que esas rentas se estabilicen. Eso es lo fundamental. Y luego, un cambio, lo decíamos en la clausura del Congreso, la COA va a fomentar, va a apretar para que se genere un cambio. Nosotros no hablamos de cambios políticos, la política la tiene que decidir el ciudadano, claro, pero sí un cambio en las decisiones que se están adoptando. Hay que hacer ver a las propias administraciones, a todas, que tenemos que ir hacia un modelo que proteja la producción.
Por supuesto hay que proteger el medio ambiente, pero también hay que proteger la producción y proteger a los productores, ¿no? ¿Es posible, Andrés, que, como tú bien has augurado, es posible que se pueda abandonar aquí en la provincia de Almería alguna producción en sí? Decir, es imposible porque esto, Mira, con la subida y bajada de precios, es imposible seguir. Tenemos cultivos que se van a abandonar. Hoy en día un agricultor de secano en la provincia de Almería lo tiene muy difícil. Los cultivos del interior, en una coyuntura en la que el cambio climático cada vez nos afecte más, lo hace muy difícil. Nos hemos quedado un año sin cultivo de cereal y un año en el que la gente del interior que no tienen regadío lo van a pasar muy mal. Por lo tanto, ahora que se está criminalizando la agricultura de regadío o criminalizando la agricultura intensiva, nosotros lo que decimos abiertamente es que o hay agricultura de regadío o no hay agricultura, no se puede ir hacia otro modelo. Otra cosa es que el regadío tenga que ser más sostenible, pero el modelo de producción de alimentos se basa en el regadío, ¿no? Y luego hay cultivos que ya se han abandonado. La judía verde. La judía verde es el claro ejemplo de cómo se ha dejado de producir en Almería porque económicamente no era viable, ¿no? Y se está produciendo en Marruecos. Casi el 100% de lo que se está comiendo de judía verde en España se está consumiendo precisamente de Marruecos, ¿no? Ese es un cultivo claro. El tomate, que ha sido otro en los que los últimos 5 o 6 años hemos visto cómo ha entrado en una caída libre. Por suerte hemos tenido un año, este año, en el que el cultivo de invierno ha ido bien, ¿no? Pero sobre todo lo que insistimos mucho es que tenemos que ir hacia unos cultivos que nos generen un poquito más de estabilidad, ¿no? Hemos hablado de lo que el tomate, esta última campaña, ha funcionado más o menos bien y nosotros creemos que se va a recuperar algo la superficie de cara a la campaña que viene. Pero no lo sabe nadie. Claro, o sea, es que trabajamos completamente a ciegas y eso, bueno, con los costes de producción que hay ahora mismo, convierte la agricultura en un sector de mucho riesgo, ¿no? Tema agua, sequía, encima de la mesa. ¿Qué se puede hacer? Porque se anuncian grandes proyectos y tal, pero a la hora de la verdad, ni las desaladoras, y cuando te ponen las desaladoras, tampoco el precio que viene, el apoyo que te iban a dar, tampoco te lo dan. Mira, en la sequía hay dos aspectos fundamentales, ¿no? Por un lado, los agricultores y ganaderos que están en el secano, ahí hay que ayudarles económicamente, no hay más. Un agricultor de secano que ha perdido su cosecha, si no queremos que abandone, hay que permitirle poder sembrar la campaña que viene. Un ganadero que se le está aumentando los costes de alimentación animal, porque si no hay cereal, suben los piensos y no hay pasto y tienes que alimentar con alfalfa con compras de fuera de la explotación, hay que ayudarle. Y luego, en materia de agua, la sequía lo que nos afecta al regadío. Para nosotros está muy claro, Almería necesita garantías de abastecimiento. Esto no es un sector que puede depender de si llueve o si hay más o menos agua. Llueve y poco. En un pantano. Excepto las últimas 2 semanas que hemos tenido algo, pero poco. Y para nosotros la clave son las inversiones. Ahora mismo hay que seguir exigiendo un paquete de inversiones para el regadío, para garantizar el abastecimiento. ¿Con qué? Hay que tener mayor capacidad de embalse. No puede ser que hemos estado con lluvias 3 semanas. 3 semanas, ¿no? No más. Bueno, pues hemos visto el río Andarás tirando agua al mar. Porque no tenemos capacidad de poder recoger esas avenidas de agua, que son escasas, pero a veces las tenemos, ¿no? Tenemos que tener capacidad de embalse para que las aguas regeneradas pues no se viertan al mar cuando no hay campaña, no hay cosechas, sino que se puedan recoger. Ahora mismo sabemos que a partir de dentro de 10 o 15 días la campaña de riego, por ejemplo en la Vega de Almería, se deja. Se acaba. Pues la comunidad de regantes que está aprovechando ese agua, pues deja de cogerla y todo lo que vaya a generar la depuradora de Almería este verano, pues se va a mandar al mar porque no tenemos dónde almacenarla. Igual pasa con las desaladoras, producen, pero cuando se corta la producción, pues no hay dónde almacenar. Hay que fomentar el consumo de aguas regeneradas. Para nosotros es muy importante que se termine, tanto en Almería como en el Poniente, los terciarios, los tratamientos de aguas terciarias, que deben de recaer en manos de la Administración. Hay un presupuesto para precisamente la depuradora del Bobar, en el que incluye el terciario, con lo cual el agricultor vamos a recibir el agua ya con todo el ciclo terminado. Esos
determinante, eso es fundamental. Y en definitiva invertir en materia de regadío, porque la modernización del agricultor ya la hemos hecho, ¿no? Entonces, lo que no se puede plantear es como se plantea en otras zonas de España, que el agricultor modernice sus regadíos para ahorrar agua. Aquí se ahorra el agua desde hace muchas décadas al límite, ¿no? El milagro que se dice de la provincia de Entonces, Almería. bueno, yo creo que es un pack. Almería va a necesitar ese pack de agua. Los trasvases, todos los que podamos, bienvenidos sean. Pero el trasvase como tal no nos garantiza el abastecimiento durante todo el año, ¿no? Importante, hablamos y te preguntaba por el qué podrá pasar en un futuro si la gente puede dejar la agricultura. El relevo generacional, claro, eso es importante. Familias, padres, abuelos que tienen ya las explotaciones que se las quieren dejar a sus hijos, pero es que los hijos dicen, para esto no. Mira, dentro de los fondos que proceden de la política agraria comunitaria hay un paquete que es el programa de desarrollo rural, donde se pueden destinar recursos a la incorporación de jóvenes. La provincia de Almería podemos presumir a día de hoy que es la agricultura más joven de toda España, ¿no? Y ya estamos envejeciéndonos. ¿Cómo estarán los demás? ¿Cómo es? Yo lo digo muchas veces, cuando sale en la prensa nacional, ¿no? Se ha volcado un tractor y ha fallecido el agricultor. Siguen leyendo las noticias y resulta que el hombre tenía 80 años. 80 años, 75, 80 años. Entonces, lo que es que no debería de estar subido en ese tractor. Falta un relevo generacional en toda España. Las juventudes agrarias de la COA han cifrado en 200.000 las necesidades de incorporar 200.000 nuevas incorporaciones en los próximos 5 años a nivel nacional. En Almería, como digo, somos de los más jóvenes. ¿Qué nos ocurre en Almería? Pues que es un sector muy caro para incorporarte. ¿Qué incorporaciones tenemos? Tenemos las incorporaciones de hijos de agricultores que heredan una explotación. Ahí está, claro. Una persona que no esté en el sector, y meterse en el sector, lo tiene pero que es muy difícil, porque una explotación agrícola es muy cara. La tierra es cara. Las estructuras de invernaderos se han disparado de precio. Hace 5 años construir una hectárea de invernadero te podía salir en torno a los 100.000 euros. Ahora hoy en día 200.000 para empezar a hablar. Para empezar a hablar. Para empezar a hablar, ¿no? Como quieras modernizarla bien, con goteo, con máquina de riego. ¿Quién tiene 200.000 euros para...? Claro. Necesitamos que esos jóvenes cuenten con una ayuda del PDR. El PDR hay que destinarlo a la incorporación de jóvenes, porque lo van a necesitar, pero es que incluso los hijos de agricultores, los nietos de agricultores que adquieren una finca que en muchos casos ya tiene 20 o 30 años y que también tienen que entrar a modernizarla. Como cualquier otro ciudadano que tiene que tocarle la puerta al banco, hace un par de años llegaba a un banco y te ponían unos tipos de interés. Ahora mismo tocar la puerta al banco significa irte a unos niveles de financiación muy caros, con lo cual hay que meter ayuda y le hemos insistido mucho a la consejera, se ha hecho un esfuerzo, se han incorporado 15 millones de euros al último plan, precisamente para que las listas corran, pero es que teníamos más de 1.000 solicitudes en la provincia de Almería. Esos son 1.000 solicitudes de gente que está dispuesta a ser agricultor, ¿no? Y además le estamos dando una ayuda a una persona, a un hombre, a una mujer, que se va a labrar su futuro, que es su empleo, y que además estadísticamente está medido que por cada joven que se incorpora genera 7 puestos de trabajo, ¿no? Tanto de forma directa en su explotación como indirecta entre manipulados, almacenes de suministro. Yo creo que está más que justificado destinar todos los recursos que podamos a la incorporación de esos jóvenes. La última, Andrés, situación de la campaña en sí. Hemos visto recientemente, la de la sandía le queda muy poco, pero que vaya temporada de sandía. Mira, lo que ha pasado con la sandía lo tenemos cada vez más claro, y es que ha habido un acuerdo, un pacto por parte de la gran distribución, sobre todo la europea. No es que vaya a salvar yo a ningún supermercado español, pero hemos visto un comportamiento diferente, pero sobre todo los supermercados europeos han generado una distorsión de la libre competencia, de las normas del funcionamiento del mercado, a la que la ley de la cadena no ha dado solución, y bueno, hemos pedido que se investigue,
Pero lo que no era normal es que hemos tenido un inicio de campaña muy bueno en sandía, muy bueno, con precios que casi no se recordaban. Me estoy refiriendo a los 15 días del mes de abril. Con sandías que estaban entre 80 céntimos y casi 1 euro. Llegó el día 1 de mayo, festivo por cierto, y cuando se empezó a hablar en esa semana, las sandías se fueron a pique, pero a pique a cero. Decidieron no comprar. Cuando llegó primeros de mayo hubo un parón en los pedidos, no se compraba hasta que se la llevaron a 20 céntimos. Y hemos tenido el peor mes de mayo en sandía, y por desgracia también en melón, porque uno va de la mano, que se recuerdan desde hace mucho tiempo. Luego en el mes de junio han recuperado un poquito, en torno a los 30 céntimos. El coste de producción de una sandía en el mes de mayo está por encima de los 40 céntimos, o sea, la campaña de primavera ha sido un auténtico desastre. Pero daba igual, es que en pepino hemos visto lo mismo, en calabacín prácticamente lo mismo, y aquí lo que hay está muy claro, y sobre todo en el caso de la sandía, es un pacto por parte de los grandes supermercados para decir, vamos a hacer la campaña, vamos a hacer nuestro agosto en el mes de mayo con la sandía de Almería. Cuando hay un tapón ficticio creado, en este caso ha sido en el mes de mayo, a primeros del mes de mayo, ya la campaña pues se va. No obstante, ¿la solución dónde estaría? Porque ahí... Pues en este caso la solución está en vigilar al comportamiento de los supermercados. Es que de un día para otro tengo los precios de casi 1 euro, a 0, a 20 céntimos. Hemos visto ofertas, hemos visto precios en sandía a principios de mayo, cuando aquí ya estábamos a 20 céntimos, cómo mantenían 2 euros el precio del kilo en el supermercado, ¿no? Eso es generar un tapón por la vía de la demanda, pones precio alto y generas un tapón. Ahora estamos viendo cómo lo están tirando al suelo con ofertas incluso a 50 céntimos al consumidor. ¿Qué están haciendo ahora? Generar la venta a pérdidas para seguir con precios bajos, ¿no? en origen. Con lo cual sí que hay una estrategia muy clara de manipular un producto que la sandía se convierte en un producto reclamo cuando llega a esta fecha para hacer su agosto, ¿no? Y ahí lo que hace falta es más vigilancia y más contundencia por parte de las autoridades de competencia, sobre todo, ¿no? Andrés, para el futuro, las nuevas campañas, incertidumbre total, no bueno, sabemos. Hay un factor que sí coincidimos ya todos los agricultores, que hablamos estos días mucho de qué va a hacer el año que viene. Está la pregunta de todos los bares de todas las zonas. Es lo que iba a decirte, digo, ahora todo el mundo se pregunta qué va a pasar en el futuro. No, todos nos preguntamos ¿tú qué el año que viene? ¿Qué va a poner? Todos. La tónica general es que todos vamos más tardío. Hemos pasado, en la campaña pasada, un mes de septiembre y octubre con unas temperaturas que no son normales. Este año parece que la situación se va a repetir. Lo del cambio climático está preocupando mucho al sector y de media estimamos que nos podemos ver retrasados en torno a 3 semanas en las fechas de plantación, que es mucho, es bastante. Es bastante. Creemos que se va a aumentar ¿Eso no viene bien para Europa, con los de Europa, con la situación de guerra y tal? Ni idea, porque también va a depender de qué va a hacer Centro Europa. Claro. El clima en Centro Europa, que el año pasado tenían en el mes de octubre y hasta noviembre temperaturas superiores a 20 grados en el centro de Europa. Es que lo del clima nos va a pasar factura seguro, ¿no? Sabemos que va a haber algo más de pimiento, sobre todo en el poniente, que es su sitio. Creemos que va a haber un crecimiento en tomate. Pepino y berenjena se puede quedar más o menos como estábamos, aunque se apunta quizá a un aumento en la superficie de pepino tardío y lo que parece que va a disminuir en la superficie de calabacín. Todo apunta a que va a haber una reducción, porque de hecho la campaña de calabacín, en términos generales la campaña ha ido bien, pero el calabacino no tanto, ¿no? Andrés Góngora, secretario provincial de COAG, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa, siempre lo digo, si no en este programa, tenemos el programa de Parcela 24 con Fernando Valle, pero aquí sí me gusta que venga mes y algo para que vayamos contando un poco también la ciudadanía, conozca un poco el trabajo y la labor que está llevando a cabo. Muy bien, muchas gracias por vuestra labor. A ti, gracias. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Intralmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.